Día 24 de la lectura del libro 1984 de George Orwell. Pues mientras Winston se quedaba a fumar un cigarrillo, Winston llegó a la Plaza de la Victoria antes de la hora señalada. Estuvo deambulando en torno a la base de la enorme columna estriada en lo alto de la cual estaba la estatua del hermano mayor. Miraba al sur hacia los cielos donde había vencido a la aviación de Eurasia, desde Asia hasta hacía unos pocos años. En la batalla de la Franja Aérea 1, en la calle de enfrente había una estatua de un hombre a caballo que se suponía que representaba a Oliver Cromwell. 5 minutos después de la hora señalada, la chica seguía sin aparecer. Una vez más le sobrecogió aquel terrible temor. No iría. Había cambiado de idea. Anduvo despacio hacia el lado norte de la plaza y sintió un vago placer al identificar la iglesia de San Martín, cuyas campanas, cuando aún las tenía, habían tañido diciendo: me debes 3 peniques. Luego vio a la chica al pie del monumento, leyendo o fingiendo leer un cartel que ascendía en espiral por la columna. No era seguro acercarse hasta que hubiese más gente al lado. Había telepantallas en torno al pedimento. Sin embargo, en ese momento se oyó el estruendo de unos gritos y el zumbido de varios vehículos pesados a la izquierda de la plaza. De pronto todo el mundo echó a correr. La chica rodeó con agilidad los leones de la base del monumento y se unió a la multitud. Winston la siguió mientras corría. Entendió por lo que gritaban algunos que estaba pasando un convoy de prisioneros eurasiáticos. Una nutrida muchedumbre bloqueaba ya el lado sur de la plaza. Winston, que en esas situaciones normales era uno de los que se alejan de cualquier aglomeración, empujó y se abrió paso a codazos hasta el centro de la turba. Pronto llegó cerca de la joven, pero encontró el camino bloqueado por un gigantesco prole y una mujer casi igual de grande que él, probablemente su mujer, que parecía formar un impenetrable muro de carne. Winston se escurrió para ponerse de lado y con un violento empujón se las arregló para pasar el hombro entre ellos. Por un momento tuvo la sensación de que los dos musculosos caderones esos entre las que se había colado con tantos sudores acabarían reduciéndolo a pulpa. Llegó al lado de la chica, estaban hombro con hombro mirando fijamente hacia adelante. Una larga fila de camiones con guardias de gesto pétreo armados con fusiles ametralladoras en cada esquina circulaba despacio por la calle. En los camiones había sentados muy apretados varios hombrecillos de tez amarilla con raídos uniformes de color verdoso. Sus tristes rostros de rasgos asiáticos miraban sin curiosidad por el costado de los camiones. En ocasiones, cuando uno de los camiones pasaba por un bache, se oía un tintineo metálico. Todos los prisioneros llevaban grilletes. Un camión tras otro fueron pasando los rostros tristes. Winston era consciente de su presencia, pero solo de manera interrumpida. El hombro de la joven y su brazo derecho hasta el codo se apretaban contra los suyos. Su mejilla estaba tan cerca que casi notaba su calor. La joven tomó de inmediato las riendas de la situación, igual que había hecho en el comedor. Empezó a hablar con la misma voz inexpresiva que antes, sin apenas mover los labios, con un murmullo que tapaba el ruido de las voces y los camiones. ¿Me oyes? Sí. ¿Puedes arreglártelas para tener libre la tarde del domingo? Sí, pues escucha con atención, tienes que recordar esto. Voy a la estación del Paddington, con una especie de precisión militar que le dejó perplejo bosquejo la ruta que debía seguir. Un viaje de media hora en tren, girar a la izquierda al salir de la estación, seguir 2 kilómetros por la carretera, una puerta a la que le faltaba la barra de arriba, un sendero por el campo, una pista cubierta de hierba, un sendero entre los arbustos, un árbol caído y cubierto de musgo. Era como si tuviera un mapa en la cabeza. ¿Y no le parece sospechoso? Lo recordarás, murmuró para acabar. Sí, gira a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda. Recuerda que a la puerta le falta la barra de arriba. Sí, ¿a qué hora? A eso de las 15. A lo mejor te toca esperar. Llegaré por otro camino. ¿Seguro que te acordarás? Sí. Pues aléjate de mí lo antes posible. No hacía falta que se lo dijera, pero de momento no pudieron librarse de la multitud. Los camiones seguían pasando, la gente continuaba mirándolos boquiabierta e insaciable. Al principio se habían oído silbidos, abucheos, pero eran solo los miembros del partido que había entre la muchedumbre y cesaron pronto. La emoción predominante era sencillamente la curiosidad. Los extranjeros, fuesen de Eurasia o de Asia, eran como un animal desconocido. Literalmente no se les veía más que como prisioneros, e incluso así solo llegaba uno a vislumbrarlos un instante. Nadie
Sabía que era de ellos después, aparte de los pocos a los que ahorcaban por criminales de guerra, los demás sencillamente desaparecían, tal vez en los campos de trabajo forzados. Los rostros redondos y una sola familia muy numerosa, que incluía desde una bisabuela desdentada hasta un bebé de un mes, iban a pasar la tarde como familia política en el campo y como confesaron sin tapujos a Winston a comprar un poco de mantequilla en el mercado negro. El camino se ensanchó y al cabo de un minuto llegó al sendero del que había hablado la joven, un mero camino de cabras que se perdía entre los arbustos. No tenía reloj, pero aún no podían ser las 15. Las campanillas eran tan abundantes que resultaba imposible no pisarlas al andar. Se arrodilló y empezó a coger unas cuantas, en parte por pasar el rato, pero también con la vaga idea de reunir un ramo de flores para regalárselo a la joven. Había recogido un ramo muy grande y estaba olisqueando su aroma vagamente empalagoso cuando un ruido a sus espaldas lo dejó helado. El crujido inconfundible de un pie sobre las ramas secas. Siguió recogiendo campanillas. Era lo mejor, podía ser la chica o que le hubiesen seguido después de todo. Darse la vuelta era como reconocer su culpabilidad. Arrancó otra y otra. Una mano se posó suavemente en su hombro, alzó la vista y era ella. La chica movió la cabeza, evidentemente para indicarle que guardara silencio. Luego apartó los arbustos y le guió rápidamente por el estrecho sendero en dirección al bosque. Estaba claro que había estado allí antes, pues esquivaba las zonas fangosas como por costumbre. Winston la siguió sin soltar el ramo de flores. Su primera impresión había sido de alivio, pero al ver el cuerpo esbelto y vigoroso, moviéndose delante de él con la faja escarlata lo bastante ceñida para resaltar la curva de sus caderas, le oprimió el peso de su propia inferioridad. Incluso entonces le pareció probable que cuando se volviese a mirarlo cambiara de idea después de todo. La dulzura del aire y el verdor de las hojas le amedrentaban. De camino hasta allí el sol de mayo ya había hecho que se sintiera sucio y desfallecido, una criatura de ciudad con el hollín de Londres incrustado en todos los poros de la piel. Se le ocurrió que lo más probable era que hasta ese momento ella no lo hubiese visto a plena luz del día. Llegaron al árbol caído del que habían hablado. La muchacha lo saltó y apartó los arbustos en un lugar donde no parecía haber un camino. Winston la siguió y descubrió que se hallaban en un claro natural, un montículo herboso rodeado de árboles jóvenes y altos que cerraban el lugar por completo. La chica se detuvo y volvió. Ya hemos llegado. Él se hallaba a varios pasos de distancia como si no atreviera a acercarse. Ha preferido no decir nada en el sendero, por si había algún micrófono oculto. No lo creo, pero nunca se sabe. Siempre cabe la posibilidad de que uno de estos cerdos reconozca tu voz. Aquí estamos a salvo. Winston seguía sin atrever a acercarse. ¿A salvo?, repitió como un estúpido. Sí, mira los árboles. Eran fresnos. Alguien les había talado hacía un tiempo y habían vuelto a brotar formando un bosque de pértigas no más gruesas que las muñecas de un hombre. No hay nada lo bastante grande para ocultar un micrófono. Además, ya estaba aquí antes. Solo estaba hablando. Winston se las había arreglado para acercarse un poco. Ella se plantó muy erguida ante él con una sonrisa que parecía levemente irónica, como si se preguntara por qué actuaba de manera tan lenta. Las campanillas se habían esparcido por el suelo como si tuvieran voluntad propia. Winston la cogió de la mano. ¿Podrás creer?, dijo, que hasta este momento no he sabido qué color eran tus ojos. Vio que eran castaños, un poco más claros que marrones, con pestañas oscuras. Ahora que has visto cómo soy en realidad, ¿todavía soportas mirarme? Sí, es fácil, tengo 39 años, una mujer de la que no consigo librarme, varices y 5 dientes postizos. Pues me trae totalmente sin cuidado, respondió la joven. Un instante después, sin que fuese fácil decir quién de los dos hizo el primer movimiento, ella estaba entre sus brazos. Al principio Winston solo sintió incredulidad, que el cuerpo joven estaba apretado contra el suyo, la masa de cabellos oscuros se arremolinaba contra su rostro. Y si de verdad ella había alzado la cabeza y él le había besado la boca grande y roja. La muchacha le había rodeado el cuello con los brazos y le estaba llamando cariño, adorado, amor. La tumbó en el suelo sin encontrar resistencia, podía hacer con ella lo que quisiera. Sin embargo, lo cierto es que Winston no tuvo ninguna sensación física aparte del mero contacto. Lo único que sintió fue incredulidad y orgullo. Se alegraba de que estuviese ocurriendo aquello, pero no sentía deseo físico. Era demasiado pronto. La belleza y la juventud de la chica le habían asustado. Estaba demasiado acostumbrado a vivir sin mujeres. No sabía el motivo. Ella se incorporó y se quitó una campanilla del pelo. Se sentó a su lado y le pasó el brazo por la cadera. ¡Ay, quedamos!
ahí, porque se acaba el tiempo.